nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio. Este octubre de 2023 se cumplen 20 años de los hechos luctuosos de Octubre Negro, que derivaron en la muerte de decenas de personas y en la salida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia. Para hablar de este tema, justamente a propósito de estos 20 años, pero también de lo que ha ido sucediendo vinculado a esto en esta gestión, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Mauricio Balcázar, vocero y yerno del ex mandatario que se encuentra como él en Estados Unidos. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Le agradezco mucho por darnos su tiempo. Sí, buenos días, Raika. Mucho gusto de tener esta invitación suya. Han transcurrido 20 años de los hechos luctuosos de Octubre Negro y de la salida del expresidente Sánchez de Lozada de Bolivia. ¿Es para Goni un tema cerrado tras el acuerdo de conciliación con un grupo de víctimas? ¿Cómo mira lo sucedido a la luz del tiempo transcurrido? Bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico es un tema cerrado, repito, jurídico. Hay un acuerdo y en el caso del juicio de Bolivia también es un caso cerrado porque no se han cumplido ninguno de los procedimientos jurídicos de garantías ni nada. Entonces ese juicio es inválido y, como todos saben, es un juicio político. Pero aquí no hay nada que celebrar, obviamente, porque murieron 57 personas, incluyendo Warisata, durante todo septiembre-octubre, y los resultados de esa manipulada guerra del gas los vemos hoy, que hemos perdido todo y estamos pidiendo permiso a Chile para traer petróleo y para sacar nuestro litio. Esta ha sido una derrota para Bolivia y, repito, lamentablemente no hay nada que celebrar. En junio de este año, el exmandatario planteaba una constitución de todos y citaba entre sus objetivos, por ejemplo, porque es un abanico muy amplio al ser una propuesta de constitución, lograr la estabilidad política. ¿Es una estabilidad política que faltó en 2003? Sí, yo creo que lo que hizo Goni, que trabajó años en eso, desde que salió de Bolivia, él venía con esa idea, decía, yo tengo que ser muy crítico con mis reformas constitucionales y buscar una forma que dé estabilidad. Tomó un tiempo analizándolo y viendo la experiencia de otros países latinoamericanos, hasta que se interesó una institución muy prestigiosa de Arizona y muy conocida en los temas legales, y empezó a trabajar y estuvo varios años trabajando, consultando a juristas de varios países, que yo sepa más de 7 países, por eso fue un tema que duró mucho y terminó con la propuesta que él hizo, y se basa en un sistema parlamentario para que las crisis se puedan resolver cambiando un primer ministro y no teniendo que haber golpes ni ir a elecciones nuevamente, como sufrió Bolivia desde el 2003 hasta el 2006, que tuvo 4 presidentes en esos 2 años. Y antes hablábamos que en poco tiempo había varios presidentes por golpes de estados militares, como García Mesa, Natush, etcétera. Pero aquí se han dado 4 golpes contra Goni, contra Mesa, contra Rodríguez Belcé, dentro de un proceso democrático y de presión que han producido cambios enormes en todo el gobierno, inestabilidad, y después pudo estabilizarse el país gracias a el gas
que dejó Goni los precios que subieron, ¿no? Entonces estábamos en una situación que, como digo, repito, nada que celebrar y tenemos que buscar nuevas formas de estabilidad. Eso es lo que lo llevó a Goni a hacer una propuesta, y su propuesta en el fondo es muy crítica, como dije al principio, con sus mismas propuestas anteriores. El mismo tema de los uninominales, el tema de las elecciones directas, eh, deben considerarse, no necesitan aceptarse, pero la elección directa en muchos países lleva a un caudillismo que no da estabilidad y hace gobiernos durar más de lo que necesitan. Eh, y eso se ve. Hoy tenemos ejemplos que Camacho, elegido directamente, pero no lo respeta para nada el gobierno central, y lo tienen preso, una persona elegida por el voto directo. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus problemas, y él dice que debemos analizarlo. Entre las reacciones que han habido a esta propuesta de constitución de todos están quienes apuntan, por ejemplo, que no es momento para hacer estos cambios. Ven un retroceso en estos cambios propuestos. ¿Cómo han evaluado ustedes, cómo evalúa Gonzalo Sánchez de Lozada estas reacciones que han habido en el país? Bueno, es un tema en cierta forma muy académico el que él ha propuesto, y que el mundo político debería discutir. Él no está diciendo que debe hacerse ahora, sino si no hay las condiciones, bueno, eso Bolivia sabrá cómo y en qué momento hacerlo, pero de que sí es el momento en que debe mirarse al futuro y ver las causas de la inestabilidad. No es de ninguna forma un retroceso. Yo no entiendo por qué esa crítica, que me parece hecha además sin dar lectura al documento. No es un documento fácil, es un documento altamente calificado, académico, que ha sido solicitado ya espontáneamente por 3 países para analizarlo, 3 expresidentes que quieren ver el tema latinoamericano de la inestabilidad política. Entonces, nadie puede ofenderse de una propuesta. En pedir no hay engaño, y sí toca, y se lo ve en el tono de la carta que él dice, esto es lo que él piensa, y tiene que ser Bolivia la que decida. Este no es un documento político, este no es un retorno a la política, es una contribución de discusión. ¿Quiénes son los expresidentes que han solicitado este documento? Bueno, puedo hablar de Uruguay, Paraguay, Ecuador, para dar algunos ejemplos. Amigos oyentes, amigos seguidores de Correo del Sur, estamos en una entrevista con Mauricio Balcázar, vocero del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a propósito de varios temas que se han ido abordando este año, pero sobre todo por los 20 años que se cumplen este octubre de los hechos luctuosos de Octubre Negro. Vuelvo a este tema, Mauricio, si me permite. Usted en una entrevista anterior remarcaba lo siguiente, y es que Gonzalo Sánchez de Lozada en su momento no escapó de la justicia, sino de la persecución política. ¿Cómo ven en este momento, aunque me lo ha respondido ya al principio, pero cómo ven en este momento las reacciones que surgieron en el país tras este acuerdo que se conoció en Estados Unidos con un grupo de víctimas? Bueno, hay un comunicado conjunto que yo también lo tengo, y eso es todo lo que se puede hablar. Es un acuerdo donde se reconoce que aquí no hay responsables. Eso está reconocido por las víctimas y por Goni. Está claramente escrito, es un acuerdo transaccional, evidentemente, pero elimina todo tipo de juicio o
de reclamo posterior que pueda haber, y las partes firmaron un acuerdo, y yo creo que, bueno, ya queda que se cumplan las cláusulas del acuerdo y haya una paz en este tema, que se pueda dejar este tema afuera, porque Bolivia tiene, como dije, nada que celebrar de lo que vino a pasar en octubre. Ese acuerdo es entre víctimas. Las víctimas son víctimas, también son víctimas de la persecución, Goni, pero los culpables de lo que ocurrió en octubre no están ni han estado en ninguno de los juicios. No ha estado ni siquiera un culpable confeso, como es el Malco, que dijo: yo ordené la emboscada armada de Guarizata. No está Evo, que llamó al derrocamiento ya en enero, y no han estado ni siquiera a veces de testigos, ni siquiera se ha presentado o se ha solicitado o aceptado la Corte Suprema que el Malco venga de testigo. A la luz de estos acontecimientos, ¿piensa entonces que en algún momento deberá encararse una investigación más profunda, una nueva investigación sobre lo sucedido en Octubre Negro? Sí, inmediatamente, y quiero decir, Goni quería que haya una calma, una paz en Bolivia, y no fugó. Él esperó que se reúna el Congreso. Yo presencié eso, fue una tarea casi imposible traer a todos los diputados, que además tenían terror de ir a La Paz por toda la violencia que había, pero logró. Se alquilaron aviones, se hizo todo lo posible, avionetas, vehículos, se juntó el Congreso. Quien lo hizo fue Goni. Él no renunció, él puso su cargo a disposición, y con la esperanza de que la democracia funcionara y no se aceptara que un gobierno sea derrocado. Sin embargo, la presión cuando sitiaron el Congreso, logró que se acepte la renuncia, y eso fue el paso a lo que estamos hoy día. Eso se pasó a que después se violen todos los derechos humanos de las personas, las instituciones. Es decir, fue terrible, y vino, y además tomó un vuelo comercial. El vuelo inclusive se demoró porque Goni no iba a salir del país si el Congreso no hacía una aceptación formal, y cuando el Congreso hizo la aceptación formal, recién en un vuelo comercial del país, en ese momento del JOIR, salió hacia el exterior. Pero la persecución que vino después empezó por evitar una investigación, y fue Carlos Mesa el que evitó la investigación, a pesar de que el MNR mandó cartas a la Cancillería para que venga Naciones Unidas, OEA, y se inicie una investigación sobre violación de derechos humanos, terrorismo. Pero Carlos Mesa hizo llamadas a los embajadores ante la OEA y Naciones Unidas para que no den curso, no rechacen, pero no den curso a ese tema. Ahí empezó la no investigación. Siga, Mauricio, lo interrumpí, siga. No, Bolivia todavía necesita una investigación. Espero que con estos 20 años se revelen muchas cosas, y yo creo que sí, se van a revelar muchas cosas, pero no con el sentido de revivir el tema, sino dejarlo claro dejar claro ante la historia la responsabilidad real sobre los hechos de octubre, que fueron gracias a una intervención extranjera, y yo creo que pronto se podrán ver pruebas. ¿Habría habido salida al conflicto si el Congreso rechazaba la renuncia de Goni entonces?
Esa es una pregunta que queda ahí en la historia, y probablemente el tema en ese momento era que Goni, y le aconsejaban que trasladara su oficina a Santa Cruz, donde no había problemas, y siendo un constitucionalista y habiendo jurado la Constitución, él dijo que no podía ir y gobernar desde Santa Cruz. Así que se discutió, pero tal vez para el país hubiera sido mucho mejor, pero es una pregunta la que usted hace que queda abierta en la historia. Mauricio, vuelvo al tema que también abordamos en esta entrevista y que abre un abanico para comentarios, y es que a partir de la Constitución de Todos, la propuesta que presentó este año a mitad de gestión el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se sucedieron diversas reacciones, tanto del oficialismo como de la oposición. Y en medio de esto, pues también una anticipación de lo que será la campaña electoral rumbo a 2025. ¿Cómo ve usted y cómo ve el expresidente, si lo ha comentado con él, a la oposición en este momento? ¿Cuál cree que debe ser la estrategia de la oposición? ¿Será posible, por ejemplo, que se pueda elegir, se pueda votar en 2025 este presidente con poder limitado que se plantea? Yo no creo que ya hay tiempo ahora, y no le conviene al MAS, que es una opción muy centralista, hacer una reforma constitucional. Si se quiere seguir los pasos necesarios para una reforma constitucional, y yo creo que las críticas a la propuesta que hizo Goni por la velocidad es una propuesta integral muy compleja, no deja de ser necesaria una investigación y una lectura de varios días, pero en forma inmediata reaccionaron los posibles afectados en una forma de sentirse ofendidos, y en muchos casos de no haber estudiado la propuesta a fondo. ¿Piensa que la oposición podría tener alguna estrategia de cara a 2025? Bueno, como leo mucho, la gente reclama y dice no hay oposición. Y lo que hay es una oposición que hubo muchos años en Venezuela, de complicidad con Chávez y después con Maduro, en este caso con Evo. Los juicios a Mesa, a Tuto, a Manfred, todos fueron negociados. Los perdones que se le hicieron es una cosa que salta a la vista. Un juicio que había de petrocontratos, lo sacaron a todos menos a Goni. Es decir, es al antojo cómo se maneja eso, y todos los líderes de vez en cuando en una forma de lanzan sus fuegos artificiales y después se callan. Con el poco tiempo que queda ya desde el punto de vista de una estrategia electoral, no veo que ningún candidato haya dicho o haya empezado una campaña yendo a visitar a la gente, a los municipios, a las regiones, nada. Es boca para afuera nomás, y no veo que haya una oposición más que de palabra, y eso en este momento no funciona. Yo le pregunto a usted si usted, como mucha gente, cree que se necesita un candidato nuevo. ¿Usted iría a una elección donde está Tuto, Manfred, Mesa, Evo y Arce? No, porque cada uno se va a llevar una parte de la torta y usted no va a ganar nunca.
Entonces la oposición está en una posición muy egoísta con respecto a lo que puede ser el futuro. Nadie quiere ceder. Y ahí va mi siguiente pregunta, vinculada a lo que usted consultaba, a la consulta que usted lanzaba. ¿Ve emergencias de nuevos líderes de la oposición? Yo creo que hay, y muchos departamentos han demostrado. El departamento que más ha demostrado que puede haber nuevos líderes es Potosí. Por eso en las luchas cívicas potosinas han surgido líderes de un día a otro, y fuertes, jóvenes, y el gobierno entiende que ese es su talón de Aquiles y los ha destruido inmediatamente. No es por nada más, es por el mal ejemplo que darían a la continuidad de su programa. Pero yo creo que sí hay muchas posibles líderes que pueden surgir, pero están totalmente desanimados a entrar en una pelea donde Mesa va a agarrar el 15%, Tuto va a agarrar el 5%, ya son 20%, el MAS, si va con uno o dos candidatos, va a sacar el 30%, ya es 50% de la torta, Manfred otros 5%, y así cuando uno ve, no hay espacio con tantos candidatos que se creen y son más caudillos que candidatos. Me sorprende que dijera Potosí y no Santa Cruz. No, también Santa Cruz, pero Potosí ha sido, yo creo, mucho más sorpresivo, casi instantáneo, cuando han tenido los conflictos. Por eso menciono Santa Cruz, digo Potosí. Los líderes que han surgido en los conflictos han sido de la noche a la mañana, ha sido impresionante. En Santa Cruz, obviamente, hay eso, pero también hay en otras regiones que no observamos. Yo creo que en Tarija también hay, yo creo que en Sucre también hay, pero se dan circunstancias diferentes en cada departamento. Santa Cruz siempre ha sido un departamento progresista y no puede convivir con un modelo centralista, avasallador, ocupador de tierras. Simplemente no puede, no entra dentro de la lógica, y tiene grandes líderes. Es decir, quien entró al palacio durante los conflictos del 2019 fue Camacho. ¿Quién le hizo los paros más grandes? Sí, pero Potosí, lo que a mí me impresiona otra vez es que de la noche a la mañana, líderes, ¿cómo se llamaba? Ilay, surgieron impresionantemente con un arrastre enorme y doblegaron el brazo al gobierno. O sea, hay posibilidades de que se den varias regiones. Mauricio, quiero agradecerle el tiempo con Correo del Sur y le dejo dirigirse al país para cerrar esta entrevista a propósito de los 20 años de Octubre Negro. Bueno, yo repito, no hay nada para celebrar. El gobierno de Arce, que como una forma de controlar el Alto, está preparando un cabildo, y es una señal en realidad contra el Evo, que no puede entrar al Alto ahora. Entonces, no, aquí se está utilizando otra vez el tema ya desgastado de octubre. Pero pensemos, ¿qué hay para celebrar? Hay mucho para recordar. Las víctimas son doblemente víctimas, haber perdido sus familiares y ser parte del manipuleo. Están totalmente divididas. El juicio de Miami las ha dividido enormemente. Entonces son víctimas al cuadrado, y Bolivia es la víctima más grande que puede haber de todo esto. Y ojalá pueda haber un cambio de gobierno. Pero quedan los bolivianos. Cuando yo hablo con Goni, él siempre dice, no es
ya decisión mía, no es, yo no puedo ya estar en la política del día a día, es decisión de los bolivianos. Pero siempre recuerda la carta que él escribió donde dice exactamente lo que iba a pasar en Bolivia, que iba a ser, iban a motivar el odio de etnias contra etnias, regiones contra regiones, clases contra clases. Esa es una carta que debemos leer de nuevo. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Con nosotros Mauricio Balcázar, vocero y yerno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en una entrevista con Correo del Sur, donde hemos abordado los 20 años de Octubre Negro que se cumplen este 2023, pero también hemos hablado de las reacciones que hubo a la propuesta de la Constitución de Todos, así se denominó, lanzada por Sánchez de Lozada en junio de este año, y le hemos dado también un vistazo al panorama político. Información actualizada, veraz y